y un conducto evacuador que corresponde a la uretra. Por si acaso, la uretra es muy diferente tanto en el género masculino como en el femenino, ¿sí? Y por encima de ella podemos observar aquí una glándula denominada la glándula adrenal o suprarrenal. Los riñones, como podemos observar aquí, nos dice que tiene la forma de una judía, tiene un color rojo amarronado, la consistencia prácticamente es firme. En relación a sus ejes, prácticamente los riñones nos dicen que no se encuentran en una disposición vertical, es más, presentan lo que es cierta oblicuidad, ¿no? Por tanto, su polo superior va a estar a unos 3 a 4 centímetros de la línea media y su polo inferior se encuentra a unos 5 a 6 centímetros de la línea media. Bien. Nuestro riñón presenta dos caras, una cara anterior y una posterior, un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo, además de dos polos o extremos, denominado polo superior y un polo inferior. En relación a sus dimensiones, tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 6 y un espesor de 3 centímetros. En relación al peso, en la mujer suele alcanzar un peso de 125 gramos y en el varón de 140 gramos. En relación a los medios de fijación, nos dicen que estos pueden ser vasos, incluso el peritoneo parietal. Sin embargo, los medios de fijación más importantes en este caso únicamente se reduce a 2 elementos nada más, que llega a ser la fase renal o de Gerota, como también así la cápsula adiposa perirrenal del riñón, ¿no? Aquí podemos observar en este corte transversal nuestro riñón. Aquí se puede encontrar lo que es la cápsula adiposa perirrenal, que se encarga de separar el riñón de la fase renal de Gerota, que es esta que se encuentra aquí circunscrita en 2 líneas, ¿no? La fase renal de Gerota presenta 2 hojas, una anterior prerenal y una posterior retrorrenal, ¿no? En relación a estas 2 hojas nos indica que no tiene prácticamente ninguna continuidad, así que cada una de estas hojas limitan lo que es celdas renales cerradas, ¿no? Como podemos observar acá. Estas celdas renales se llegan a unir, ¿no? A nivel del polo inferior del riñón y hacia arriba por encima de la glándula suprarrenal. La hoja retrorrenal es muy importante, sí, porque tiene lo que es una comunicación directa con el diafragma, como podemos observar acá. Y de estas hojas parte lo que llega a ser aquí una lámina denominada la lámina intersuprarrenal. Bien, como podemos observar acá, tenemos lo que es la otra cápsula, que es la cápsula adiposa perirrenal. Esta de acá nos dice que los primeros años de vida prácticamente es demasiado delgada y apenas está formada por laminillas con escasos lobulillos adiposos. Sin embargo, a partir de los 8 años de edad, esta cápsula empieza a aumentar en grosor, siendo así que en el adulto suele tener lo que es un volumen considerado a nivel de su borde lateral, de su polo inferior, así como también parte de su cara posterior, ¿no? Algo importante que no está por más señalar es esta cápsula o este cuerpo adiposo que se encuentra acá, muy diferente a la cápsula adiposa perirrenal, ¿no? Este cuerpo adiposo es denominado como cuerpo adiposo pararrenal y justamente separa la hoja retrorrenal de la fase de Gerota, del músculo cuadrado lumbar y del músculo psoas mayor, ¿no? Bien, aquí nuevamente en este corte transversal podemos observar lo mismo. Aquí vemos lo que es el riñón, una cápsula fibrosa que está directamente adherida. Aquí podemos observar la cápsula adiposa perirrenal. Estas líneas se corresponden a la hoja prerenal y retrorrenal de la fase de Gerota. Y aquí podemos observar finalmente el cuerpo adiposo pararrenal que la separa de estos 2 músculos de acá. Vamos a hablar en relación a sus relaciones. Vamos a empezar con la cara posterior. En cada uno de los riñones nos indica que la cara posterior, sus relaciones son prácticamente igual y en ella se pueden describir los segmentos. Un segmento diafragmático y este segmento de acá que es el lumbar. Podemos observar que aquí en el segmento diafragmático existen lo que son 2 ligamentos, ¿no? El ligamento arqueado medial y el lateral, y de aquí deben partir lo que son haces musculares de la porción periférica del diafragma, ¿no? En ocasiones los haces musculares del ligamento arqueado lateral suelen no estar y estar ausente y forma un espacio que permite la comunicación de la fase de Gerota con el tejido subpleural. A ese espacio se la denomina como el hiato diafragmático de Bosch-Dahler, también llamado así como el hiato costo-diafragmático de Bosch-Dahler. Bien, en relación al segmento lumbar, va a estar en relación el riñón, en su cara posterior en este segmento, con todas esas estructuras que se encuentran entre la duodécima costilla, la crestilla, casi como también la columna lumbar. ¿Qué estructuras se encuentran acá? Como podemos observar aquí, el músculo cuadrado lumbar, ¿no? Así como también podemos observar aquí parte del músculo psoas mayor y especialmente estos nervios de acá, ¿no? Que son 3, el ligamento subcostal, el ligamento ilioinguinal y el ligamento iliohipogástrico, ¿no? Entonces, cuando existe un proceso inflamatorio, por ejemplo, en una pielonefritis o en caso de una infección urinaria alta,
Generalmente existe lo que es una afectación a nivel de los riñones, ¿no? Entonces cuando esto se inflama, prácticamente comprimen o irritan estos nervios de acá, y lo cual da lugar a una lumbalgia, ¿no? Que es un dolor en la región lumbar. ¿Bien? Bueno, podemos observar en esta cara posterior también un triángulo denominado como el triángulo de Griffith, el cual está limitado superiormente por la última costilla, ¿no? Así como también por el músculo cerato posterior inferior, medialmente por el músculo rector de la columna y el músculo cuadrado lumbar, y hacia este lado por el borde del músculo oblicuo interno. En relación a su cara anterior, aquí sí es diferente las relaciones de estos dos riñones, en el derecho y el izquierdo, y eso se debe por las estructuras que se relacionan anteriormente. Por ejemplo, el riñón derecho se va a relacionar, aquí por ejemplo se relaciona con la flexura cólica derecha, hacia aquí con la porción descendente del duodeno, acá con la cara visceral del hígado, y recordemos que ahí incluso le da lo que es una impresión, que es la impresión renal, y por aquí arriba se encuentra lo que es la glándula suprarrenal. En relación al riñón izquierdo, lo que sucede es que va a estar dividida en lo que son en tres segmentos, uno superior denominado supramesocólico, uno medio llamado mesocólico y uno inferior denominado subcólico, ¿no? En esta parte superior, en este segmento se describe un triángulo denominado el triángulo gástrico, que va a estar limitado lateralmente por el vaso, medialmente por la glándula suprarrenal, ¿ya? Y hacia aquí abajo por el cuerpo y la cola del páncreas. En ocasiones pasa que la cola del páncreas suele ser muy pequeña y de ahí se extiende un ligamento que es el ligamento pancreatoesplénico, y en este caso este pasaría a ser su relación, ¿no? En el segmento medio cólico, las estructuras que van a estar aquí serán el colon, mesocolon transverso, parte de la flexura cólica izquierda y la parte inicial del colon descendente. Y en el segmento inferior o subcólico únicamente se encontrará en relación con las asas intestinales. Los bordes, el borde lateral del riñón derecho está en relación con el borde inferior del hígado, y el borde lateral del riñón izquierdo está en relación con el borde inferior del vaso, así como también el inicio del colon descendente. Algo especial sí en el borde medial es que aquí va a estar lo que es el hilo renal, la cual va a permitir que el borde medial se divide en tres segmentos, uno superior subiliar, uno medio iliar y uno inferior subiliar, ¿no? Lo importante de acá es que la glándula suprarrenal se encuentra en el segmento superior suprailiar del borde medial del riñón, no se encuentra así directamente apoyada sobre el polo superior. Si estuviera ubicada la glándula suprarrenal sobre el polo superior, se la denomina que está en situación alta, no es muy diferente, ¿bien? En relación al hilio, este hilio va a tener ciertas dimensiones, ¿no? Como va a ser 3 por 1 o 4 por 1.5 centímetros. Algo importante es que en el hilio se va a encontrar todo lo que vemos aquí, lo que se denomina el seno renal, que tiene una profundidad de 3 centímetros, y por acá podemos encontrar el pedículo renal, que va a estar formado por la pelvis renal, los vasos renales, nervios, ¿no? Etc. Ahora, algo importante sí es recalcar este arco vascular, que ya lo hemos visto en el segmento pasado también del rote, ¿no? Que es el arco vascular de 3, que podemos observar aquí. Está en relación con el borde medial del riñón izquierdo con la porción ascendente del duodeno, ¿no? ¿Cómo está formado este arco? Está formada por la vena mesentérica inferior juntamente con la arteria cólica izquierda. Aquí podemos observar cómo va siguiendo su trayecto. En relación a sus polos, vean que se había mencionado que el riñón no se encuentra en sentido vertical, es más, se encuentra en sentido oblicuo. Superiormente el polo superior estaba a una diferencia de 3 a 4 centímetros de la línea media, y el polo inferior a una diferencia de 5 a 6 centímetros de la línea media, ¿no? Entonces vean acá cómo el riñón derecho se encuentra más descendido en relación al riñón izquierdo, y eso se debe porque a este nivel en el lado derecho tenemos a nuestro hígado. Bien, esta es una visión anterior y por acá podemos observar una visión posterior. Entonces, las relaciones obviamente y la altura a la que se va a encontrar cada uno de estos van a ser a una altura diferente. Por ejemplo, el riñón derecho se va a encontrar entre el espacio del disco intervertebral de T11 y T12, ¿no? Aquí podemos ver el riñón derecho y alcanza hacia abajo el polo inferior a nivel del área 3. Por otro lado, el riñón izquierdo se encuentra en la parte media, que se relaciona a la costilla número 11, y abajo se extiende su polo inferior hasta el disco intervertebral entre L2 y L3, ¿no? Y por ende, la relación con la cresta ilíaca va a ser en el lado derecho menor, ¿no? Va a ser de 4 centímetros y en el izquierdo de 5 centímetros.
La glándula suprarrenal que habíamos mencionado acá, recalco, no se encuentra en el polo superior, se encuentra en el segmento superior del borde medial, ¿sí? La glándula suprarrenal, también llamada así adrenal, presenta caras, ¿no? Aquí podemos observar el lado de la glándula suprarrenal del lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? El lado derecho tiene una forma triangular y la literatura dice que tiene la forma de una lengua, sin embargo el lado izquierdo, vean, tiene la forma de una coma, tiene un aspecto semilunar, ¿sí? Ahora bien, aquí por aquí podemos observar lo que llega a ser la cara anterior, hacia atrás la cara posterior, y aquí por abajo lo que llega a ser la cara renal, ¿no? En relación a sus bordes, el borde medial va a estar en relación con estas arterias, que son las arterias suprarrenales, ¿no? La superior y la media únicamente, ¿ya? Estas ramas, por ejemplo, la arteria suprarrenal superior es rama de la arteria clínica inferior, ¿no? Y la arteria suprarrenal media es rama directamente de la aorta abdominal. En relación a su borde superior es esta parte de acá que no tiene ninguna particular importante, sin embargo esos extremos, este de acá es el extremo inferior y es ese extremo que se encarga de recibir a las arterias suprarrenales inferiores, rama de la arteria renal izquierda, ¿sí? En este caso, en el otro lado será del lado derecho, ¿no? Y por acá podemos observar su extremo superior. Su peso suele ser de al menos 6 gramos. Las dimensiones tienen una longitud de al menos de 4 a 5 centímetros, una anchura de 2 a 4 centímetros y un espesor que alcanza apenas el 1 centímetro, ¿no? Aquí podemos observar en este corte, en la glándula suprarrenal se puede observar dos partes, que es una corteza suprarrenal, que es la periférica, y la parte central que corresponde a la médula suprarrenal, ¿no? Cada una de estas partes sí ven que es muy importante en la parte clínica, porque la corteza suprarrenal va a presentar aquí 3 capas, ¿no? Una capa glomerular, fascicular y una reticular. Cada una de estas capas tiene la función de poder liberar ciertas sustancias, por ejemplo, la capa glomerular, la aldosterona. ¿Y qué nos ayuda la aldosterona? Nos ayuda a retener sodio y agua. La capa fascicular, el cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, ¿no? La capa reticular, los andrógenos adrenales. Y en la médula suprarrenal, que es esta de aquí, pues prácticamente va a encargarse de la secreción de catecolaminas. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Ven aquí en la parte clínica, cuando existe lo que es la liberación exagerada de cortisol por la capa fascicular, produce una hipercortisol. Bueno, va a existir lo que es una elevación abrupta del cortisol y por ello nos va a dar lo que es un síndrome denominado como el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se caracteriza por la fase de luna llena, tiene una cara redonda, piel plétora, así como también va a tener alteraciones psicológicas y lo característico son estas estrías violáceas, ¿no? Generalmente presenta lo que es una distribución de la obesidad predominantemente central, o sea, en el abdomen suele ser de mayor tamaño y las extremidades prácticamente suelen ser bien delgaditas, ¿no? Entonces, eso es la parte clínica. Los lóbulos nos dice que en el feto es bien lobulado, como podemos ver acá, ¿no? Pero en el adulto no existen muchos lóbulos, prácticamente pueden existir 2 a 3 lóbulos nada más. Vamos a pasar al parénquima renal, ingresando a la configuración interna. En el parénquima renal, el riñón, vean aquí cómo se puede observar dos partes, ¿no? Una parte periférica denominada corteza renal y una parte central denominada médula renal, ¿no? La corteza renal, que es esta de aquí, ¿no? Se observa lo que son dos porciones, esta pequeña porción de acá denominada como la porción radiada de Ludwig, ¿ya? Y la otra que le va a dar, como dice la literatura, un aspecto estriado porque corresponde a unos 500 radios aproximadamente. Y otra que es el laberinto cortical. Este laberinto cortical no se extiende desde acá. Es una parte periférica y como que va ingresando nuevamente aquí, bordea nuevamente hacia aquí arriba y vuelve a ingresar, ¿no? Es por eso que a este nivel nos dice que el laberinto cortical es aquella que va a separar lo que es la porción radiada de Ludwig del parénquima renal, ¿no? Así como también de la pirámide de McFish. Ahora, por otra parte, el laberinto cortical también nos va a formar esto que es denominado como las columnas renales o las columnas de Bertin, ¿ya? Aquí vamos a pasar a la médula renal. La médula renal tiene un aspecto rojizo, nos dice, va a estar formada por las pirámides renales. Estas pirámides renales, también denominadas como las pirámides de Malpighi, suelen estar formadas por al menos 2 a 3 pirámides renales simples, ¿ya? Nos dice que la cantidad es de al menos 8 a 10, varía, puede ser incluso más o menos. Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces puede variar, ¿bien? En el vértice ya de cada una de las pirámides renales se encuentran lo que son las papilas renales. Estas papilas renales miden al menos 1 centímetro, ¿no? Aproximadamente, o como dicen algunos, de 4 milímetros a 10 milímetros, ¿no? Y ya va formando parte del seno renal.
Lo que sucede con esta papila renal es que también van a ser una cantidad de 8 a 10, al igual que las pirámides de Malpighi, ¿no? La altura, la había mencionado, 4 a 10 milímetros, y presenta en la parte de su vértice varios orificios, a la cual se la denomina como área cribosa, ¿no? Cada una de esas papilas que observamos son papilas renales compuestas en sí, cada una de ellas está formada por 2 a 3 papilas renales, ¿no? Entonces, ese orificio que había mencionado área cribosa, ¿a quién corresponde? A los túbulos colectores. Aquí por arriba podemos observar la famosa linfoma, ¿no? Y aquí vemos los túbulos colectores. Bien, vamos a empezar lo que es con los conductos excretores. Hasta aquí hemos concluido con lo que es en relación al riñón. Los conductos excretores van a partir su formación a nivel de las cálices menores, que tienen una longitud de menos de unos 1 centímetro también, y existen al menos 8 a 10 papilas renales, ¿no? Cálices menores, ¿ya? Cada una de esas cálices menores se van a unir para formar las cálices mayores. Las cálices mayores pueden ser una cantidad de 2, 3, 4, 5. Lo más frecuente es que sean de 3, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Una cáliz mayor, otra, ¿no? Y si la distribución es de 3, se la denomina superior, medio, inferior. Pero aquí vean cómo podemos observar cálices menores que se agrupan y forman una cáliz mayor, pero aquí solamente existe una y 2 cálices mayores. Cuando las 2 cálices mayores se unen, forman lo que conocemos como la pelvis renal. La pelvis renal, vean cómo tiene la forma de un embudo. Esta va a presentar caras, una anterior, una posterior, un borde superior, un borde inferior, una base y un vértice, ¿no? La base va a tener una altura de 2 a 2.5 centímetros y su vértice se va a continuar con lo que conocemos como el uréter. ¿Ya? En relación a la pelvis renal, que tenía el aspecto de un embudo, vean que va a tener 2 porciones, una intrarrenal o intrailiar y una extrailiar o extrarrenal. Bueno, esto de acá les voy a dejar esta diapositiva aquí por el tiempo, lo van a revisar con la literatura. Estas son las relaciones, ¿sí? Las relaciones, para qué nos es útil en anatomía, nos es útil únicamente para poder realizar lo que es el reconocimiento en sí. Entonces, esto lo van a repasar ustedes con calma. Vamos a continuar con el uréter, ¿no? Que es la última parte de los conductos excretores. El uréter es este tubo, ¿no? Este tubo de acá que podemos observar, que tiene aproximadamente una longitud de 25 a 30 centímetros. Y en todo su trayecto nos dice que va a presentar un diámetro de 5 milímetros, pero existen diámetros de 3 milímetros. En esos espacios de 3 milímetros hace referencia a los estrechamientos, ¿ya? Existen 3 estrechamientos. Un estrechamiento hacia aquí arriba, que es la piel ureteral, también llamado cuello de la pelvis renal o cuello del uréter, que dice que no siempre está, ¿no? Pero se ha descrito. Aquí tenemos otra estrechez, que es la estrechez ilíaca, que está en relación con los vasos ilíacos, y finalmente tenemos la estrechez uretero-vesical, que es aquella parte del uréter que va a ingresar finalmente a la vejiga, ¿no? Entre estrecheces va a existir lo que son las dilataciones, una dilatación lumbar según la región y una dilatación pélvica. Bueno, permítanme un momento, por favor. Aquí podemos observar, ¿no? Además de las estrecheces, va a presentar porciones, ¿no? En todo su trayecto de esos 25 a 30 centímetros va a presentar 4 porciones. Tenemos una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical, también llamada así, intramural, ¿no? ¿Qué es importante de cada una de estas porciones? Que estos 25 o 30 centímetros se van a distribuir, ¿no? La porción abdominal mide menos 9 a 11 centímetros, la porción ilíaca es más pequeña, 3 a 4, la porción pélvica 13 a 14, y aquí, ¿no? La porción intramural o vesical es la más pequeña de todas, mide 1 a 1.5 centímetros nada más. ¿Qué es lo importante de todo esto? Son sus relaciones. Ya sus relaciones son muy importantes aquí. Vamos a hacer hincapié en las relaciones más importantes nada más, ¿sí? Por ejemplo, en la porción abdominal, que es esta, va a estar posteriormente se va a relacionar con el músculo psoas mayor, especialmente con este nervio que es el nervio genitofemoral, ¿no? Ahora, por otro lado, va a tener lo que son relaciones con esta arteria, que es la arteria cólica derecha, ¿bien? Así como también estos vasos que están en sentido diagonal, que son los vasos gonadales, ¿no? Testiculares o ováricos, sea varón o mujer, a nivel de la L3, ¿no? Por otro lado, aquí podemos ver hacia abajo cómo se va a relacionar, ¿no? Hacia el lado lateral, con lo que es la fascia de adosamiento y parte del peritoneo del colon ascendente, ¿no? Desde la parte media se relaciona con la vena cava inferior. Aquí en la porción ilíaca, acá lo que es importante es la forma en la que desciende cada uno de estos uréteres. Ven aquí, ¿no? Como el uréter derecho va descendiendo un poquito más abajo y el izquierdo más arriba, ¿no? En relación a los vasos ilíacos. Aquí existe uno, se denomina lo que es, según el autor de Lushka,
que el uréter derecho desciende a unos 1.5 centímetros por debajo de la división de la arteria ilíaca común, ¿no? Y sin embargo el uréter izquierdo va a atravesar lo que llega a ser la arteria ilíaca común 1.5 centímetros por encima de su división, ¿ya? Esta relación sí es muy importante, sin embargo se han descrito varias variaciones, ¿no? Ahora bien, en la porción pélvica es muy diferente en el varón y en la mujer. ¿Y por qué es diferente? Porque en la mujer, además de la vejiga y el recto, tenemos los úteros, los ovarios, los ligamentos anchos del útero, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí se mantiene es que en la porción pélvica, por ejemplo, tanto en el varón y en la mujer, es que en su segmento parietal, el uréter derecho siempre pasa anterior a la arteria ilíaca interna. Y en el lado izquierdo, va a pasar el uréter izquierdo posterior a la arteria ilíaca interna y anterior a la vena ilíaca interna, ¿no? Estas referencias es muy importante, ¿ya? Entonces esto por favor lo van a revisar igual, es muy importante que lo sepan. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el segmento visceral, no? El segmento visceral está prácticamente en relación a aquella parte del uréter que está ingresando a la vejiga. Vean aquí, podemos observar cómo el uréter está ingresando a la vejiga, pero lo hace en un espacio comprendido entre las vesículas seminales y el conducto deferente. Esto en el varón. Y en este espacio se encuentran varias estructuras, como las arterias diferenciales, la arteria rectal media, la prostática, etc., ¿no? Y varios plexos por acá. En relación a la mujer, acá en el segmento parietal es lo mismo, pero en el segmento visceral, ¿qué es lo que pasa, no? Tiene algo muy importante, es que antes de ingresar a la vejiga va a estar cruzada en su trayecto por estos vasos que son los vasos uterinos. Cuando vean aparato genital o aparato reproductor femenino no van a volver a tomar esa parte, ¿ya? Aquí vemos lo que es la porción vesical, ¿no? Esa parte es cuando ya ingresa el uréter prácticamente a la vejiga. Pero vean aquí como el uréter acá es como que está más separado, ¿no? Uréter derecho en relación al uréter izquierdo. La diferencia suele ser de 4 centímetros aproximadamente, pero al ingresar toma lo que es una dirección oblicua en sentido mediano, y es por eso que a nivel de la mucosa, aquí, podemos observar que los orificios ureterales únicamente se encuentran a una distancia de 2 a 2.5 centímetros, ¿no? Entonces pasa que cuando la vejiga está prácticamente llena, estos pliegues de mucosa que se encuentran a nivel de los orificios ureterales se cierran y por ende no permiten que exista lo que es el reflujo de la orina hacia arriba, ¿ya? Bien, esto es importante, sí, esto es en la parte clínica, cómo saber determinar dónde se encuentran lo que son los puntos ureterales. Tenemos 3 puntos ureterales, superior, medio y inferior, y cómo podemos localizar cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el ombligo, ¿verdad? Del ombligo se traza lo que es una línea horizontal, y aquella que tenga una intersección con el borde externo del músculo recto del abdomen ya es considerada como el punto ureteral superior, ¿no? Y este punto ureteral superior está en relación con esta porción, con la porción abdominal. Ahora, por otro lado, el punto ureteral medio, que es este de acá, se realiza lo que es una línea transversal que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca anterosuperior del lado contralateral, y la línea que se encuentra una intersección a nivel del borde externo del músculo recto del abdomen corresponde al punto ureteral medio, ¿no? Y este punto ureteral está en relación con la porción ilíaca, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el punto ureteral inferior. Este punto ureteral inferior, vean que es muy interesante y no se puede valorar en el abdomen. ¿Cómo se valora? Haciendo tacto rectal o tacto vaginal, ¿no? Eso sí es importante que sepan, ¿ya? Vamos a pasar a la vejiga. Vean, ¿no? Esta de aquí es una vejiga que es en el recién nacido. Vean que la vejiga en el recién nacido prácticamente es abdominal, pero uno conforme va creciendo, la vejiga se va haciendo pélvico, porque es su sitio normal donde normalmente debería estar, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la vejiga a nivel pélvico se encuentra en su celda, que es la celda vesical o celda fibroserosa, ¿no? Del cual va a estar separada por su vaina, que es la vaina anantoidea, ¿ya? Entonces, cuando la vejiga está prácticamente vacía, adopta lo que es esta forma, está prácticamente aplanada, pero cuando ya está llena, tiene una forma ovoide, pero nunca puede ser esférica. Cuando es esférica es cuando prácticamente esta ya presenta lo que es el globo vesical. Y aquí sí prácticamente es muy, en casos de un accidente, un trauma, esta vejiga puede tranquilamente reventarse ahí, ¿no? Y vertirse todo ese contenido en la cavidad pélvica. En el adulto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La capacidad fisiológica nos dice que es de al menos 150, 300 a 500 cc. Y esto varía así.
Porque vean que la vejiga en el varón puede tener el deseo de miccionar con 150 cc tranquilamente, y la mujer puede tener el deseo de miccionar hasta con 300 cc. Esto se debe a que la vejiga de la mujer tiene la capacidad de poder almacenar mayor orina en relación al varón. Es por eso que los varones frecuentemente salen al baño, ¿no? En horas de clase piden permiso para ir al baño a miccionar, ¿ya? Ahora bien, cuando alcanza 2 a 3 litros, lo que pasa es en un globo vesical, y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Y como nos dice, la vejiga no debería pasar la sínfisis púbica cuando está vacía, y cuando está llena debería atravesar la sínfisis púbica no más de 2 a 2.5 centímetros, nada más. Porque si es por encima, como vemos aquí, ya se habla de un globo vesical. En el cadáver ha habido estudios de que se inyecta menos 1 o 1.2 litros y ha sido suficiente para poder llenar lo que es la vejiga, ¿no? Entonces eso. La vejiga va a adoptar varias formas, ¿no? Entonces, dependiendo de sus formas, va a tener paredes, ¿no? Vamos a describir aquí, tenemos una pared superior, una pared anterior-inferior, posterior-inferior, la pared lateral, que cuando está vacía, esta pared lateral es un borde lateral, ¿sí? Y cuando está llena, pasa a ser una pared o una cara lateral. Presenta así también lo que llega a ser un borde posterior a este nivel y también los ángulos. Vamos a empezar con la cara superior, que es esta de aquí. Esta va a tener una forma triangular y va a estar en relación lo que es con el peritoneo, ¿no? Sus relaciones van a ser prácticamente con las asas intestinales, como podemos observar aquí, el colon sigmoide en el varón, y en la mujer, además estas estructuras se van a relacionar con el útero y parte de la vagina, ¿ya? La cara anterior-inferior, esta parte sí es muy importante porque aquí se describe un espacio que es el espacio retropúbico de Retzius, ¿ya? Este de aquí es el espacio retropúbico de Retzius. Aquí vemos la cara anterior-inferior de la vejiga, que va a estar separada de este espacio por esta fase, que es la fase umbilico-prevesical. Aquí podemos observar el límite del espacio retropúbico de Retzius. Anteriormente va a estar limitada hacia arriba por la fase transversalis, hacia abajo por la sínfisis del pubis y el suelo del pubis. Y aquí va a variar, ¿no? Dependiendo si es varón o mujer, aquí será el ligamento pubo-prostático o pubo-vaginal. Y posteriormente este espacio va a estar limitado con lo que es el ligamento, la fase umbilico-prevesical que podemos observar acá. Esta fase umbilico-prevesical ya tiene la forma de una pirámide, no tiene una forma triangular. Su vértice corresponde al ombligo, ¿no? Y su base acá va a estar en relación con la escotadura ciática mayor, ¿no? Y los ligamentos que deberían estarse insertando a ese nivel. Su cara posterior va a estar en relación con la cara anterior de la vejiga, de la cual, ¿no? Aquí de su vértice o de su ángulo anterior va a partir el uráculo, ¿no? El uráculo que va a terminar finalmente a nivel del ombligo. Y sus bordes laterales aquí podemos observar, va a estar en relación con el peritoneo y parte ese levantamiento del peritoneo se va a dar por las arterias umbilicales, como podemos observar aquí. Sus bordes laterales, ¿no? Había mencionado, si es vacía es borde lateral, pero si está llena pasa a ser una cara lateral, ¿no? Aquí por atrás podemos observar los bordes posteriores, el ángulo anterior, que es importante, de la cual va a partir el uráculo que hemos mencionado hace un momento, que es este de acá, ya que nada más es un cordón fibroso únicamente, y los ángulos laterales que podemos observar a este nivel, ¿no? Nada más. Esto lo voy a saltar. Bueno, estos de acá son únicamente las relaciones en una vejiga distendida, nada más. Sus relaciones pueden variar, ¿sí? ¿Y para qué nos ayudan las relaciones? Como había mencionado, nos ayuda únicamente para poder reconocer las estructuras, ¿ya? Esto que es importante que tomen en cuenta. Esto, los límites del espacio retropúbico de Retzius. Esto sí es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque este espacio existe lo que es tejido laxo, que permite que cuando la vejiga esté llena, la vejiga pueda cambiar de disposición y un poquito desplazarse, ¿no? Le permite esa facilidad de que esta pueda moverse. Vamos a pasar a lo que es su configuración interna. Ven aquí que la vejiga va a presentar lo que es una capa externa denominada ventice, una capa muscular y la mucosa, como podemos observar aquí, ¿ya? La muscular es algo particular, presenta 3 capas musculares, las fibras longitudinales internas, que son estas de acá, y nos observa muy bien aquí, ¿no? Aquí se ve, ¿ya? Se van a encargar de formar lo que es el músculo defusor de la vejiga. Las fibras circulares, que son las que se encuentran en la capa media, se encargan de formar, aquí como podemos observar, el esfínter interno de la uretra. Y las fibras longitudinales externas, ¿no?, que no se observa aquí, nos van a permitir formar, o nos ayudan a formar estos ligamentos, ¿no? El ligamento pubo prostático en el varón y el ligamento pubo vaginal en la mujer, ¿ya?
En relación a la mucosa, podemos observar aquí, y es diferente en el niño, ¿no? En relación al anciano. Vean que en el niño nos dice que es una mucosa gris y rosada, en el adulto es angular y roja, y en el anciano presenta rodetes, ¿no? Y da un aspecto de vejiga en columnas, ¿no? En el cadáver obviamente es blanco grisáceo, ¿no? Aquí podemos observar estos dos orificios que corresponden a lo que llegan a ser a los uréteres, ¿no? En su porción intramural o vesical, lo que hemos mencionado, que está a una distancia de 2 a 2.5 centímetros. Y por aquí abajo podemos observar lo que es el orificio interno del uretra, que se encuentra a la altura del cuello de la vejiga, ¿ya? Este triángulo que se forma acá, ¿no? Por los dos orificios ureterales y por el orificio interno del uretra, se la denomina como el triángulo vesical de Lee-Townes, ¿no? Es el triángulo de ahí, ¿ya? Ahora bien, nos dice que esto de acá, ¿no? El orificio interno del uretra se encuentra a una distancia de 2 a 3 centímetros de la sínfisis púbica. Bien, vamos a pasar a la uretra. Ya vamos a hablar de la uretra masculina y de la uretra femenina. ¿Bien? La uretra masculina, vean aquí, es interesante. Aquí va a presentar lo que es una longitud de 16 centímetros. En la mujer es muy cortita, apenas es 3 centímetros nada más, ¿no? Entonces, en todo este recorrido, pues la uretra masculina va a tener relaciones con la próstata, entonces va a cambiar, ¿no? Los nombres. Existen 3 porciones: la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa, ¿no? La porción prostática mide, como nos dice aquí, 2.5 centímetros a 3 centímetros, ¿no? Aquí la porción membranosa, 1 centímetro o 1.2, y aquí finalmente la porción esponjosa que mide 12 centímetros, ¿no? Y termina ¿dónde? Termina a nivel del glande en forma de una T invertida, ¿ya? ¿Qué es importante de esto? Es que el uretra masculina no solamente conduce orina, sino también conduce esperma, ¿ya? Aquí podemos observar las vesículas seminales, su conducto eyaculador acá, y aquí estarías liberando lo que son el esperma, y por aquí debería venir lo que es la orina, ¿no? Entonces puede bajar conjuntamente acá. Esto lo van a llevar igual con más calma en lo que es el aparato reproductor masculino, ¿no? Además de estas porciones, pues presentan, vean, dilataciones. Ya va a presentar una dilatación a nivel del seno prostático, a nivel del fondo del saco vulvar y a nivel de la fosa navicular del uretra. Y entre dilataciones existen estrechamientos. Por ejemplo, aquí observamos lo que es el estrechamiento a nivel del cuello de la vejiga urinaria, aquí un estrechamiento a nivel de la porción membranosa, un estrechamiento a nivel de la porción esponjosa, y finalmente el último corresponde al orificio externo de la uretra, que habíamos dicho que tenía la forma de una T invertida, ¿no? Entonces, este de aquí es el orificio más pequeño de todo el trayecto de la uretra masculina. ¿Cuánto llega a medir? 7 milímetros, ¿ya? Aquí, esto de aquí son relaciones nada más, ¿ya? Y algunas estructuras que con calma ustedes, si desean, lo pueden revisar, ¿ya? Aquí vamos a observar nuevamente, aquí tenemos lo que es una glándula, que es la glándula bulbouretral de Cooper, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿ya? Entonces, está acá. Es igual con calma en el aparato genital reproductor masculino, lo vamos a ver con calmita igual. Vamos a pasar a uretra femenina, ¿ya? ¿Qué pasa con uretra femenina? Vean, es este pequeño segmento nada más, y se va a extender, como dice acá, desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, ¿no? Aquí podemos observar la vulva en la mujer, aquí observamos lo que son los labios mayores, ¿no? Aquí vemos lo que son los labios menores, o también llamados ninfas. Aquí por debajo vemos la vagina, y por encima, a unos 2 o 3 centímetros anterior a la vagina, se encuentra el orificio de la uretra, ¿ya? Este orificio de la uretra hacia sus lados presenta unas glándulas que son denominadas las glándulas uretrales de Skene. Ya, estas glándulas uretrales de Skene, ¿cuál es la finalidad, no? En el acto sexual permiten la lubricación de la vagina a ese nivel. Esa es la función de las glándulas uretrales de Skene, y según alguna literatura también nos permite que nos protege de las infecciones, ¿no? Entonces, la función. Ahora bien, el trayecto, ¿no? La longitud suele ser al menos unos 3 centímetros, y el orificio externo, que es este de aquí, es la parte más pequeña, al igual que en el varón, suele ser 7 milímetros, ¿no? La dirección, vean que es en sentido oblicuo anterior, ¿ya? ¿Cuántas porciones presenta la uretra femenina? Únicamente presenta 2 porciones, en el varón dijimos 3, ¿no? Aquí presenta 2 porciones nada más. Esta de acá es la porción pélvica o intrapélvica, y finalmente aquí tenemos la porción perineal o intraperineal, ¿no?
Ahora, bien, esta porción pélvica no va a estar en relación con este músculo, que es el músculo esfínter externo de la uretra, que podemos observar aquí. Sus relaciones anteriormente va a ser lo que es la vena. Estoy tratando de correr. ¿Estamos con tiempo? ¿Sigue? ¿Sí? Ya. Bueno, como les había mencionado, la uretra femenina únicamente va a tener dos porciones nada más. Y eso sí es muy importante. Ya tenemos lo que es la uretra pélvica, ¿ya? Y la uretra perineal. Lo importante de la uretra pélvica es que se va a encontrar en relación con el músculo que les había señalado, que es el músculo esfínter externo del uretra. ¿Cuándo vamos a conocer este músculo? Cuando vamos a hablar de perine, que corresponde a la última teoría, ¿ya? Y la uretra perineal, que es esta parte de acá, ¿no? Que es prácticamente muy pequeñita nada más, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, ¿ya? Vamos a pasar lo que son a los vasos, ¿ya? ¿Cómo está irrigado, en este caso, lo que es el aparato urinario? El aparato urinario va a estar irrigada principalmente lo que son por las arterias renales, ¿no? Me hubiera encantado señalarles ahí, pero las arterias renales van a ser ramas, en este caso viscerales, de la aorta abdominal. La diferencia de la arteria renal derecha e izquierda es diferente en relación a su longitud. Vean cómo la arteria renal izquierda es mucho más pequeña en relación a la arteria renal derecha. Y eso se debe a ¿por qué? Porque la aorta se encuentra hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, por eso es que un lado es mayor y el otro es menor, ¿ya? Las arterias renales en su recorrido, antes de ingresar al hilo renal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a darnos varios ramos. ¿Qué ramos nos van a dar? Nos van a dar ramos para la glándula suprarrenal, en este caso será la arteria suprarrenal inferior, así como también ahí nos menciona las ramas piélicas para la pelvis y las ramas ureterales. También nos puede dar ramas diafragmáticas y las ramas suprailiares, ¿no? Que en este caso van a ir lo que es para el segmento suprailiar del borde medial del riñón, ¿ya? Ahora, en su trayecto, ¿no? Ya casi cuando ya está por ingresar al hilo renal, nos van a dar 4 ramos. Y ven aquí que la literatura varía mucho, ¿no? Entonces, para algunos dividen estas ramas superior e inferior para los polos y una anterior prepiélica que va anterior a la pelvis renal y una posterior retropiélica que va posterior a la pelvis renal, ¿ya? Aquí en esta otra imagen podemos observar que cuando ya ingresa, en este caso, al seno renal, estas ramitas se van a dividir, ¿no? Y como podemos observar, nos van a dar las ramas interlobulares, las cuales se van a continuar como ramas arqueadas, porque son como una formita de arco, y finalmente estas ramitas verticales que se están extendiendo hacia el parénquima renal, denominadas como las arterias interlobulares o verticales radiadas, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la ramificación de las arterias renales. Siguiente, por favor. ¿No? En relación a lo que llega a ser su inervación, ¿no? Su inervación prácticamente llega a ser lo que es por parte de los plexos, el plexo renal, el plexo celíaco, el plexo esplácnico, en este caso el mayor como el menor, ¿no? Siguiente. Ya, en relación a los conductos excretores, ¿quiénes formaban los conductos excretores? Las cálices menores, mayores, la pelvis y el uretra, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar irrigado todo este segmento de acá? Por las arterias piélicas y ureterales, que eran ramas de las arterias renales. Pero además de estas, van a ayudar la irrigación la arteria vesical inferior y la arteria deferencial. ¿Ramas de quiénes son estas arterias? Son ramas de la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, por abajo van a empezar a ayudar la irrigación. Siguiente, por favor, ¿no? ¿Quiénes se van a encargar de su inervación? Van a ser prácticamente los plexos renales, los testiculares en el varón, así como también el plexo hipogástrico inferior. Siguiente. ¿No? Entonces, esto de acá, ¿no? Es muy necesario, ¿ya? Pero para esto, ¿qué tienen que dominar? Tienen que dominar vasos, ¿ya? Les aconsejo que vayan repasando lo que llega a ser las ramificaciones de los troncos o los ramos parietales y viscerales de las arterias ilíacas internas, ¿no? También llamadas hipogástricas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos da varios ramos. Por ejemplo, nos va a dar lo que es las arterias umbilicales, la arteria umbilical nos va a dar varios ramitos como vesicales, la arteria pudenda interna nos va a dar ramos vesicales anteriores, la arteria obturatriz lo propio. Entonces, la irrigación a nivel de la vejiga pues es abundante, pero principalmente ¿quién se va a encargar de su irrigación? Va a ser la arteria ilíaca interna, sus ramitos nada más. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y la inervación, ¿no? La inervación, como podemos observar aquí, va a estar dada principalmente lo que es por el sistema nervioso
autónomo. No recordemos que la vejiga es involuntaria, ¿no ven? Ustedes pueden controlar. No, no prácticamente, no se puede controlar, ¿no ven? Hasta cierto punto sí, pero no por completo, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar que lo que llega a ser en relación al sistema nervioso autónomo nos van a ayudar lo que son en este caso, los nervios esplánicos pélvicos, ¿no? Que van saliendo aquí, por ejemplo, como podemos observar, a nivel sacro, ¿ya? Y la parte lumbar también, ¿no? La parte en relación de la región del uréter en relación a sus 4 porciones. Siguiente, por favor. Bueno, hay términos que deben dominar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el término de uretritis, cistitis y pielonefritis, ¿no? La palabra itis en medicina significa inflamación, ¿no? Entonces, uretritis significa inflamación de la uretra, ¿no? Sea masculino o femenino. Cistitis. La palabra cistitis significa inflamación de la vejiga, ¿ya? Eso es cistitis, inflamación de la vejiga, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es cuando existe un proceso infeccioso generalmente más frecuente en la mujer, se trata de lo que son de las infecciones urinarias bajas, ¿no? Las infecciones urinarias bajas se dan cuando esta infección únicamente se limita hacia la vejiga nada más, ¿ya? Y la pielonefritis es cuando esta infección asciende hacia arriba y va empezando a afectar lo que son los riñones. Y recordemos los riñones, habíamos hablado en su cara posterior dos segmentos, ¿no ven? Un segmento diafragmático y un segmento lumbar. En el segmento lumbar estaba en relación con nervios, el nervio subcostal, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Cuando existe una inflamación a nivel de los riñones, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente existe irritación de estos nervios, lo cual conlleva lo que llega a ser a un dolor lumbar, a lo que nosotros conocemos como lumbar. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Lo he tratado de hacer lo más rápido posible por el tiempo.